Hola, hola, ¿qué tal amigos? Queremos darle la bienvenida a Voz de Dios en el Corazón, un espacio especial de Iglesia Dios en Casa, en el cual estaremos compartiendo mensajes de amor, de fe, de esperanza. Así que prepárense para inspirarse y conectarse con nosotros. Bendiciones para todos. Vivimos en una sociedad sumergida en las tendencias. Las redes sociales se imponen de manera positiva o negativa, informan o desinforman. Adultos, niños, jóvenes, adultos mayores son influenciados escuchando voces que los llevan a desesperación, depresión, angustia, confusión e incluso modas absurdas. Pero, ¿qué tal si te hablara de una voz que lleva a toda justicia y verdad, que nos da paz y salvación? Se trata de la voz de Dios en el corazón. Y sí, nuestro programa tiene por nombre La Voz de Dios en el Corazón. Y es que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo habla Dios a nuestras vidas? ¿Podemos escuchar la voz de Dios en el corazón? Es por eso que en nuestro programa de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, la cual es una mujer a la que admiramos muchísimo porque es una persona de mucho ejemplo para nuestras vidas, consejera, de mucha ayuda y además de muchas vivencias. En este momento queremos darle la bienvenida a nuestra querida hermana Susana Garrido. Bienvenida, mi hermana. Gracias, de verdad que para mí es un placer estar en este lugar, un privilegio, y que el Señor me dé vida, me haya dado vida hasta hoy para poder estar con usted y seguir con usted hasta que el Señor quiera. Amén, amén. Qué bendición. De verdad que para nosotros es de mucha bendición y le damos las gracias al Señor porque puede estar compartiendo en nuestro primer programa llamado La Voz de Dios en el Corazón. Además, aprovecho comentarles que la hermana Susana Garrido es anciana de nuestra iglesia y no porque usted la vea viejita, ¿verdad que no, hermana Susana? Cuéntenos un poco de esa anécdota que usted tuvo con eso en Cumaná. Bueno, cuando me mandaron después de 10 años a Cumaná, me mandaron para que ayudara. Y estaba mi hermano Edgar, quien está pastoreando la iglesia de Cumaná, y el pastor le dice, le voy a mandar la anciana de la iglesia. Y él quería saber cómo había ido mi hermano Freddy. Él decía, si el hermano Freddy está así, ¿cómo va a estar la anciana de la iglesia? Ellos se imaginaban que era una señora aún con una andadera. Claro. Y empezaron a deliberar dónde me iban a dejar y dónde me iban a cuidar, porque el pastor le dijo que me cuidaran mucho. Claro, era una anciana. Entonces era una anciana, todo el mundo se imaginó, bueno, ok, nos vamos. El pastor Edgar tenía mucha curiosidad, llama al pastor de nuevo, y él andaba buscando, era mi físico, o sea, mi parte física. Y todo el mundo le decía, no, llámala, exprímela, pregúntale que ella te va a contestar. Pero ¿y cómo si es una anciana, me imagino? Entonces, él llama a mi hermana Yelixa. Mi hermana Yelixa le dice, pero él le daba como vergüenza preguntarle cómo era yo físicamente, pero él trataba de averiguar. Y la hermana Yelixa, no, aproveche esa mujer, que esa fue la que me recibió cuando yo llegué a iglesia en casa. El hombre se queda con todas las interrogantes todavía. Ella le da el número y le dice, llámela. Cuando él me llama a mi casa, yo le digo, hola pastor, ¿cómo está? Estaba esperando su llamada. Él dice que él en su mente, esa voz no le correspondía con la imagen que él tenía o que él esperaba tener, pero Claro. tampoco se atreve a preguntarme. Claro. Y entonces, bueno, llega el día que llego a Cumaná y ellos buscaron un carro, buscaron todo para llevarme con cuidadito. Cuando ellos me ven, ellos se quedan sorprendidos porque ellos aún después se reían y me decían, esperábamos que usted viniera con una andadera. Claro. Mínimo con una andadera, que usted viniera con una andadera. Pasaron los días, compartí con ellos y yo camino muy rápido. Y Eso es verdad, lo certifico. Después decían que, oye, menos mal que usted es la anciana. Yo les dije, bueno, apúrense, y si me alcanza. Y esa fue la historia de la anciana de la iglesia. De la iglesia. Igual me pasó en una célula que me invitó mi hermano Cheito, y él le dice a la señora de la casa, voy a traer la anciana de la iglesia. Cuando ella me conoce, ella también esperaba que yo llegara con una andadera.
Al nombrar esa palabra anciana, como que nos Sí. imaginamos inmediatamente una andadera. Entonces se imaginaban era una andadera. Gloria al Señor, pues puedo caminar. Gloria a Dios. Qué bendición, de verdad que sí, mi hermana Susana. Eh, Hoy queremos iniciar nuestro programa hablando un poco de la voz de Dios en el corazón, como lo dice su nombre, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué forma habla Dios al corazón del hombre? ¿Lo podemos escuchar literalmente? Porque a veces caemos en eso, ¿no? Oye, ¿será que puedo escuchar la voz de Dios realmente? ¿O cómo Dios habla a mi vida? ¿Cómo Dios habla a mi corazón? Bueno, Dios tiene sus maneras de hablar, ¿verdad? Pero creo que la principal es, como dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si nosotros leemos en los profetas, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, aunque ellos escuchaban la voz de Dios, como la palabra del Señor no nos dice cómo hablaba Dios al corazón de ellos. Solo Ezequiel, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Isaías, y Dios me dijo, pero no nos dice cómo les decía, si era una voz audible, si era una voz en su corazón, si era una voz en su conciencia, no nos los dice. Pero hoy tenemos la palabra escrita y creo que la manera más tangible de escuchar la voz de Dios es a través de su misma palabra, la cual produce fe en nosotros, tanto para salvación como para creer sus promesas y caminar en Dios. Amén, gloria a Jesús. Así es, mi hermana Susana. Y fíjese que es muy importante eso que usted está mencionando, porque allí no hay forma de involucrar mis sentimientos, porque entonces caemos a lo que podemos mencionar como, ¿cómo sé que es Dios el que habla a mi corazón y no son mis emociones? Porque caemos en ese punto de mezclar emociones con la voz de Dios. Creo que, y siempre lo digo a la gente, la vida en Dios comienza en el cuarto. Siempre le digo eso a la gente y cuando me tocaba dar clases en el primer nivel le decía a las personas, la voz de Dios, la relación con Dios comienza en el cuarto. Y el Señor lo dijo en el capítulo 6 de Mateo cuando dice, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Entonces es ese intercambio entre Dios y nosotros y cuando aprendemos a cultivar esa relación con Dios, podemos distinguir claramente la voz de Dios en nuestras vidas y las emociones. Cuando uno le permite al Señor eso, las emociones quedan subyugadas a la voz y a la voluntad de Dios. Amén, amén, qué bendición, de verdad que sí. Fíjese, con todas esas cosas que estamos hablando, estas grandes verdades de cómo Dios habla al corazón del hombre, nos gustaría, mi hermana Susana, escuchar un poco de su testimonio, de esa primera vez cuando usted escuchó la voz de Dios, esa primera vez en la que Dios habló a su corazón. Bueno, yo creo que Dios muchas veces nos habla y a veces nosotros no sabemos distinguir la voz de Dios. Creo que Dios comenzó a hablar a mi vida o a llamar mi atención, por decirlo de alguna manera, desde muy niña. Recuerdo cuando tenía como 9 años, mi mamá duró 4 meses sin caminar por un dolor en un nervio ciático. Y yo recuerdo que yo me ponía de espaldas para que ella no viera mi cara. Y yo le oraba al Señor que le quitara ese dolor, porque era un dolor intenso, al punto que la dejó en cama por 4 meses. Pero hasta allí yo no había sentido, como decir, lo que era la experiencia de salvación. Pasaron 2 años, pasó un año y sentí eso, pero no lo supe discernir. Mm. Luego fui a la iglesia Emmanuel, la que queda allí en el Nuevo Circo, y había una campaña y un hermano predicó. Si usted me pregunta qué predicó, No se acuerda. no recuerdo nada. Hace muchos años. Pero yo tenía eso en mi corazón, que yo lo que decía era que ese hermano terminara de predicar para yo pasar adelante. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo no sabía por qué lloraba. Fue mi experiencia de salvación y fue un 10 de junio del año de 1968. Esa experiencia jamás en mi vida se me ha olvidado. Ni la fecha, ni la experiencia que pude tener ese día con Dios. Entonces, cuando uno tiene esa experiencia del nuevo nacimiento, mire, eso es un cambio total, como decir, un nuevo nacimiento. Naces de nuevo en espíritu. Y desde allí, pues, Dios, como dice su palabra, ha traído el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
No sé cuándo va a ser el día de Jesucristo para mí. Yo espero que el Señor venga, pero si no, hasta que Él me llame a su presencia. Y terminará ese perfeccionamiento o esa madurez de carácter, que es lo que quiere decir perfección, ¿verdad? Entonces, allí estamos, bueno, confiados en el Señor. Amén, así es, mi hermana. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza, siempre el Señor. Y cuéntenos un poquito de ese momento, porque sentimos, usted nos comenta cómo sintió esa experiencia inolvidable en su vida. Creo que Dios a todos lo que nos ha hablado de una forma muy individual y personal, y es un momento inolvidable, así como usted lo comenta, fecha, a veces hasta la hora la tenemos exacta porque es un momento único en nuestra vida. Pero, ¿cuáles son esas cosas que Dios habló a su corazón? Porque Dios habla a nuestro corazón. Por primera vez pude sentir lo que es estar perdido sin el Señor. O sea, saber que sin Cristo no tenía salvación. Un mensaje que había recibido, como decir, desde la cuna, pero fue allí en ese momento que pude entender lo que era ser una persona sin Cristo y que estaba perdida y que en Cristo alcanzaba salvación. Todas esas verdades que había aprendido de niña y las tenía en mi mente, bajaron a mi espíritu, a mi corazón y pude entender ese regalo de Dios a través de Jesucristo. Qué bello, qué hermoso es nuestro Señor. Mi hermana Susana, hay algo que siempre nos llama la atención y es que pensamos que el hombre tiene cierta responsabilidad para que Dios lo escuche. Es decir, ¿será que si yo oro, será que si yo ayuno, será que si yo escudriño más las escrituras, Dios va a hablar a mi vida? ¿A quién le habla el Señor? Bueno, creo que siempre debe haber una disposición, ¿verdad? Porque si leemos en el libro de Daniel, Daniel se dice que era un jovencito, unos dicen que 17 años, otros dicen que 18, 20, X, pero era un adolescente cuando fue cautivo. Y en Daniel había una convicción tan profunda que dice la palabra del Señor que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él sabía que él estaba permitido comer y que no le estaba permitido. Él no se dejó enamorar por esas cosas que eran pasajeras y salió ya muy anciano, pero salió con gozo y en la medida, tanto él como sus compañeros, sus amigos que entraron con él, al ver esa determinación de Daniel, también siguieron su ejemplo y se vieron al borde de la muerte y al punto de confiar en Dios más allá de las fuerzas de ellos, que sabían que dependían de Dios, al punto que le dijo, bueno, si tu Dios, bueno, y si Dios no me salva igualito, ellos estaban como decir, resteados con Dios. Resteados, total. Resteados con el Señor. Es decir, que sí debe haber una disposición. Si queremos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, debe haber una disposición. Claro. Querer escucharle. Santiago, fíjese, Santiago, en Lucas dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido al hombre, ¿verdad? De reconciliarlo con Dios. Pero ya cuando Santiago habla, le habla a gente que conocía a Dios, y bueno, no voy a hablar de todo lo que dice Santiago, pero allí está un verso bien claro que dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces ya ahí tiene que haber una disposición y nuestra voluntad, porque Dios no nos va a violar nuestra voluntad. Así es. Dios no nos va a obligar, pero sí nos va a llamar y nos va a persuadir con su amor. Pero muchas veces, a pesar de persuadirnos con su amor, luchamos con esta naturaleza caída y con esta naturaleza humana y que tenemos que tomar determinación en Dios. Así es. Hermana Susana, ¿ha habido algún momento en su vida en el que ha sentido que Dios ha hablado de una forma quizás un poco más fuerte, quizás no quizás no lo percibimos, ¿verdad? Nosotros humanamente a veces no lo percibimos como que, oye, el Señor me está llamando con amor, porque a veces es como una forma muy dura, pero realmente ese es el amor del Señor. Nos llama porque nos ama. En un momento de su vida en el que Él ha hablado a su corazón
y quizás ha sido doloroso, quizás en ese momento la voz de Dios en su corazón ha sido en un momento de dolor, de prueba, de dificultad. Bueno, yo estoy bien convencida que nosotros conocemos a Dios realmente o conocemos el amor de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios y sus atributos de los que podemos decir es en los momentos más difíciles. Realmente podemos conocerlo, es allí cuando estamos, como decir, en el momento más rudo. Recuerdo una vez que estaba pasando por una prueba macha y yo le digo al Señor, por favor, Señor, oro y le digo, habla mi corazón. Y me sale en Santiago precisamente, me dice, tened por sumo gozo o cuando os halléis en diversas pruebas, sumo gozo. Y yo le digo al Señor, ajá, ¿y cómo yo voy a tener ni siquiera gozo, sino sumo gozo? Algo más Mucho más. alto, algo más. Y yo, wow. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas podemos tomar o las mejores o las peores decisiones. Podemos decir, ya Dios no está conmigo y abandono y me voy. O decido seguir y restearme con el Señor, ¿verdad? Y allí le dije al Señor, recuerdo la oración que le dije, humanamente y a mi lógica, esto no es posible. Pero si tu palabra lo dice, yo lo creo. Entonces, haz esto una realidad en mi vida. Aprendí de ahí en adelante y les voy a decir la oración que le hice al Señor en ese entonces. Yo le dije, bueno, si eso lo dice tu palabra, enseña a tener sumo gozo en medio de las pruebas. Pero te voy a decir como la canción de Julio Iglesias. Yo quiero aprender ahora lo que tú me quieras enseñar en medio de esta prueba. Que cuando yo pase otra prueba, yo tenga que aprender otra lección, porque las pruebas nos enseñan grandes lecciones y grandes vivencias para con Dios. Y allí le dije, no quiero, como decir, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y Dios se tomó esa oración en serio. Yo, y mire qué pasado, pero sé que de cada una he aprendido una Amén. lección diferente. Qué bonito. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos desde esa perspectiva lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Ahora bien, ya para culminar nuestro primer podcast, La Voz de Dios en el Corazón, quisiéramos, mi hermana Susana, que comparta un consejo para todos aquellos que nos están viendo de cómo llevar una vida cristiana dispuesta a escuchar esa voz de Dios en el corazón. Bueno, quisiera compartir con ustedes este verso que hace mucho tiempo Dios me lo dio y el año pasado en octubre me lo trae de nuevo a memoria y dice Ezequiel 44, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestran. Entonces, Dios a través de su palabra nos habla y cuando aprendemos a escuchar a Dios a través de nuestros oídos, no a través de los oídos de otros, y nuestra visión se amplía, esa comunión con Dios y esa voz de Dios se va haciendo muy palpable en nuestras vidas. Yo digo que la voz de Dios la escuchamos, estar atentos a su palabra, porque no hay otra manera de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. A veces uno comete el error de decir, ay, Dios me dijo, pero Dios me dijo a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Quizás otros han tomado eso de otra manera, pero la mejor manera es su palabra, porque es la palabra de Dios, es infalible y es verdad. Lo otro es, la vida en Dios comienza en el cuarto, allí en ese secreto. Entra a tu cuarto y cierra tu puerta. Y es allí donde podemos volcar nuestro corazón y hacer como Ana, derramar el corazón delante de Dios. Allí, como dice un himno, creo que del hermano Jesús Adrián Romero, allí donde no hay apariencia de piedad. Allí donde somos realmente quienes somos delante del Señor. Y bueno, creo que también congregarnos, estudiar la palabra del Señor y aprovechar todos los medios que Dios nos ha dado. Creo que tenemos
una iglesia donde Dios nos ha bendecido, que tenemos nuestro pastor y él ha formado mucha gente para que pueda enseñar a los que vienen llegando en medio de esta generación que se ha levantado tantas enseñanzas desviadas de la palabra del Señor. Gloria a Dios por la iglesia donde Dios nos ha puesto y por los pastores que tenemos. De verdad que estamos agradecidos. Yo de manera muy particular tengo que creo 29 años ya con mi pastor desde el día que llegó. Gloria al Señor, aquí sí. Dios es bueno, seguimos adelante confiados en el Señor. Como dice la gente, Señor, no me sueltes. Yo siempre veo eso así como un niño cuando los niños se agarran de su papá, no, se caen, ¿verdad? En cambio, si es el papá que lo agarra, si se cae o se resbala, lo levanta, lo sostiene. Creo que Dios como Padre hace eso con nosotros. Dios me les bendiga, Dios les guarde y sí se puede vivir la vida para Dios. Siempre tiene que haber una disposición. Amén. Y que lo que hagamos lo meditemos, no hagamos cosas de manera automática. No cantemos por cantar, no oremos por orar, sino que a veces la gente me pregunta, ¿cómo usted ora, hermana Susana? Le digo, mejor no me pregunte. Porque cada quien debe ir cultivando su relación con Dios. Y eso es personal. Eso es algo muy personal. Amén. Amén. Y bueno, nada, de esta manera finalizamos nuestro primer podcast, dándoles las gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros a través de esta plataforma. Hermana Susana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y la invitación es a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, den like, comenten y estén atentos a nuestro próximo programa. Dios les bendiga.